Rudy es un gordo y feo introvertido que se reencarna en el cuerpo de un bebé en un mundo extraño. Nace con potencial ilimitado y magia, pero Dios tuvo que limitarlo y darle disfunción eréctil. La historia comienza con la policía apresurándose a la escena. Descubren el cadáver de una persona muy gorda que fue atropellada por un camión. El gordito feo es llevado al hospital. El gordito comienza a sentir que está perdiendo el conocimiento. El hombre de repente abre los ojos y ve a 3 personas en una habitación mirándolo, pero nota que el hombre y la mujer frente a él están hablando un idioma diferente. La mujer frente a él es preciosa, y él inmediatamente ve que sus cañones son enormes. Luego se dice a sí mismo que los tocaría para sentirlos. Mientras intenta tocar sus enormes cañones, se da cuenta de que sus manos no son rivales para esta obra de arte. El joven descubre de repente que ha reencarnado en el cuerpo de un bebé y se entera de que los nombres del hombre y la mujer son Paul y Zenith y que son sus padres. También empieza a sentir celos de la pareja ya que no tenía lo que ellos tenían en su vida pasada, pero se consuela pensando que tiene las bolas masivas de Zenith para sí mismo. Zenith y Paul llaman a su bebé Rudeus y lo llaman Rudy para abreviar. Mientras Rudy crece, él puede entender el idioma y también conocer a sus padres. Rudy va a la cocina para encontrarse con la criada, Lilia, y toma una pieza de su ropa interior que ella había dejado para lavar y se la pone en la cara, pero cuando ella lo ve, su madre, Zenith inmediatamente lo lleva y le dice que no se ande por ahí. Mientras mira por la ventana, Rudy se dice a sí mismo que está en Europa, pero de repente ve a su padre, Paul, practicando sus habilidades con la espada, y se dice a sí mismo que sus padres son nerds. De repente se cae y se golpea la cabeza contra el suelo, y Zenith inmediatamente va a levantarlo y usa sus poderes mágicos para sanarlo, de modo que no sienta ningún dolor. Rudy se da cuenta de que está en otro mundo donde la hechicería y la espada son muy valoradas, y mientras crece, él ve algunos libros en la casa y comienza a leerlos, y descubre que los libros tratan sobre magia y cómo usarla. Comienza a leer los libros y a probar los poderes mágicos y los encantamientos, y descubre que es capaz de usar magia. Rudy sigue practicando magia sin que sus padres lo sepan, y en un día fatídico intenta un hechizo. El efecto del hechizo causa una gran explosión, pero cuando sus padres vienen a ver, ven que ha estado practicando magia. Los padres de Rudy deciden conseguirle un tutor de magia, y cuando el tutor llega, ven que es solo una niña que parece despistada, que probablemente debería estar viendo caricaturas. Sin embargo, después de entrenar a Rudy por un día, ella se da cuenta de que tiene potencial. Después del primer entrenamiento mágico de Rudy, sus padres organizan una fiesta de bienvenida para su tutora, Roxy, y él comienza a decirse a sí mismo que se asegurará de triunfar en su nuevo mundo. Rudy empieza a jugar con unas muñecas por la tarde y de repente tiene un recuerdo del accidente en el que estuvo involucrado. Luego se golpea a sí mismo y comienza a escuchar el sonido que hacen sus padres mientras hacen ejercicio. Rudy se ilumina y se dice a sí mismo que espera que sus padres le den una hermanita, ya que está cansado de los hermanitos. Esto se debe a cómo sus hermanos en su vida pasada lo golpearon y lo arrojaron a las calles, donde murió horas después. Él se dice a sí mismo que iría a hacerle una broma a sus padres, ya que iría a su habitación y les preguntaría qué están haciendo, porque quiere escuchar las excusas graciosas que le darían. De repente ve a Roxy, quien se siente incómoda. Debido a los sonidos felices que salen de la habitación de sus padres, luego regresa a su habitación y se dice a sí mismo que no culpa a Roxy, ya que ella solo está creciendo. Después de los 6 meses de entrenamiento que Roxy ha utilizado para entrenar a Rudy, él es capaz de usar magia hasta el nivel intermedio. Durante sus clases nocturnas, Roxy comienza a leer algunos libros de magia a Rudy, pero Rudy se distrae mientras se inclina para mirar la compuerta de Roxy. Roxy termina el libro y Rudy le hace una pregunta mientras se dice a sí mismo que es una vida dura ser un niño de nuevo. Entonces Roxy le dice a Rudy que ella es un demonio, lo cual es la razón por la que sus padres se sorprendieron al verla debido al color de su cabello. Roxy también le explica a Rudy la historia que le contaron sobre los demonios, y añade que no debería acercarse a nadie con el cabello verde, y una gema roja en su frente como si su familia fuera a ser asesinada. Rudy le dice a Roxy que ha escuchado lo que dijo. Ella menciona que no le gusta el color de su cabello porque con una iluminación incorrecta puede parecer verde. Rudy elogia el cabello de Roxy y ella le dice que guarde esa línea para una chica que le guste y él inmediatamente le dice que le gusta a ella, pero ella le dice que se lo diga si todavía siente lo mismo 10 años después. Luego Rudy sale de la habitación, pero poco después, él intenta mirar. Después de un año entrenando con Roxy, Rudy se fortalece con sus poderes mágicos, pero todavía le cuesta aprender las habilidades de esgrima de su padre. Mientras observa el campo, unos niños están jugando y Rudy los mira, y le recuerdan una humillación que enfrentó cuando estaba en la escuela secundaria en su antiguo mundo. Roxy le habla a Rudy de una universidad de magia llamada la Universidad de Magia Ronell, y también agrega que debería intentar ir a esta escuela si quiere seguir el camino de la magia.
Rudy aprende que el cumpleaños se celebra cada 5 años en su nuevo mundo y su familia organiza una fiesta para él en su 5º cumpleaños. Paul le da una espada enorme y su madre le regala un libro mientras Roxy le da una piedra mágica y le anuncia que le haría el examen de graduación al día siguiente. Esa noche Rudy comienza a pensar en lo que le ocurrió en su vida anterior, lo cual le ha hecho acobardarse ante la idea de dar un gran paso en su vida. Al día siguiente, Roxy lleva a Rudy a un lugar que sería bueno para su examen final. Y después de mostrarle el hechizo, Rudy hace el suyo propio, y ella ve que tiene efectos mayores que el de ella. Ella lo felicita por ser un mago a nivel santo, que es un rango alto en la magia. Atrás, en casa, Roxy empaca su equipaje mientras se prepara para dejar el pueblo después de terminar su trabajo, y Zenith y Paul comienzan a persuadirla para que se quede, pero ella se niega. Inmediatamente le da a Rudy un amuleto de su ciudad natal y se va. Rudy le agradece y le dice que está agradecido ya que ella le ayudó a sanar su trauma de salir afuera. Esto es porque siempre ha tenido miedo de salir, pero con la ayuda de Roxy lo superó. Más tarde, Lilia ve la ropa interior de Roxy en la habitación de Rudy, y él se dice a sí mismo que lo han atrapado por robar las bragas de Roxy. Después de sanar de un trauma de la infancia, Rudy toma algunas cosas y va a encontrarse con sus padres que están jugando afuera y les pregunta si puede salir a jugar, y ellos le dicen que sí. Paul lo lleva en su cuello mientras le dice que debe comportarse frente a otras personas porque sus poderes y fuerza son para proteger a los débiles. Rudy sale afuera y sus padres le dicen adiós. Después de mirar alrededor del pueblo y descansar un rato, Rudy lee su libro y también observa lo hermoso que es el pueblo. Entonces se dice a sí mismo que siempre agradecería la reliquia sagrada de Roxy, ya que fue ella quien le permitió salir y explorar. A medida que Rudy continúa caminando, de repente ve a 3 chicos que están lanzando piedras a alguien mientras llaman a esa persona un demonio que se supone debe regresar al continente demoníaco. Rudy se esconde y cuando ve que los 3 chicos no se detendrían, sale como un semidios alto y guapo. Inmediatamente les grita que dejen de acosar a la persona en el suelo, pero los chicos lo ignoran. Y él inmediatamente usa su poder para lanzar bolas de agua a ellos, y todos los chicos se van mientras se dicen entre ellos que no tiene sentido pelear con Rudy. Rudy va a conocer a la persona y descubre que es un chico con cabello verde. Espera un minuto, pero cuando revisa ve que su frente está despejada, ya que Roxy le ha dicho que se mantenga alejado de cualquiera que tenga la descripción de un superdemonio. Mientras Rudy secaba el cabello del niño, le pregunta por qué es así, y el niño le cuenta que tiene un color de cabello diferente al de sus padres. Pero Rudy le pregunta si es un demonio, y el niño responde que no lo sabe, ya que su padre es medio elfo. Él le dice a Rudy que su nombre es Silk, y a cambio Rudy le dice que serán amigos. Por otro lado, se dice a sí mismo que se queda con el chico debido a la apariencia amorosa de su dama, que atraería a las mujeres en el futuro. Sylph le dice a Rudy que le encantaría aprender magia, y Rudy se ofrece a enseñarle. Luego, más tarde en la noche, se despiden con un buenas noches. Al llegar a casa, Paul golpea a Rudy por herir a su mal, quien formaba parte de los chicos que acosaban a Sylph, y Rudy le cuenta lo que había sucedido, entonces Paul comienza a sentirse mal por sí mismo. Mientras juega con Sylph, de repente empieza a llover, y Rudy lleva a Sylph a su casa donde ambos van a tomar un baño, y Rudy nota que Sylph no quiere quitarse la ropa, y Rudy se la quita a la fuerza. Entonces se sorprende al notar que Sylph es en realidad una niña. Paul le dice a Rudy que se disculpe y él se disculpa con Sylph, y Paul se siente decepcionado al preguntarse cómo un producto de su salchicha podría ser tan tonto. Paul aconseja a Rudy sobre cómo reconciliarse con Sylphiette, y al seguir el consejo de su padre, Sylph perdona a Rudy, y Paul se pregunta a sí mismo. Unos meses después, Zenith anuncia que está embarazada y todos en la casa se emocionan. Mientras la familia cena de buen humor, Lilia también les dice que está embarazada y todos se sorprenden. Rudy empieza a preguntarse quién sería el padre, ya que conocen a Lilia como alguien que no tiene idea de cómo saben las salchichas y los pasteles de arroz. Paul inmediatamente le dice que él es el padre, luego comienza a suplicarle a Zenith. Mientras ella y Rudy están conmocionados por lo que él acaba de decirles, Zenith queda devastada y comienza a pensar mientras todos los demás guardan silencio. Luego le pregunta a Lilia qué tiene pensado hacer con el bebé, y Lilia responde que volvería a su ciudad natal después de ayudarla con su propio bebé. Rudy se dice a sí mismo que no está listo para dejar ir a Lilia, ya que ella lo había ayudado. Luego va a ver a su madre y la convence de que haga que Lilia se quede. Después de llorar y pensar en los sentimientos de Rudy sobre el asunto, Zanet le dice a Lilia que se quedaría ya que es parte de la familia. Y también va a encontrarse con Paul, quien le tiene miedo. Lilia piensa en lo que ha hecho, ya que fue ella quien sedujo a Paul,
y se dice a sí misma que tiene que recompensar a Rudy por haberla salvado. Unos meses después nacen los bebés y se llaman Norn y Aisha. Luego Lilia comienza a hablar con Rudy y él se entera de que ella había sido amiga de la infancia de Paul, quien más tarde desarrolló una intrigante trama con ella. Rudy también habla con su padre y le pregunta por qué engañó a su esposa. Luego Paul le dice que debería entenderlo como hombre y más tarde Paul le dice a Rudy que se supone que debe ir a la escuela y estudiar. Entonces Rudy comienza a pensar en la escuela. Soph nota lo aburrido que está Rudy y cuando le pregunta, él le dice que está pensando en la escuela y ella empieza a llorar mientras le dice que no la deje sola. Pocos días después, Rudy recibe una carta de Roxy en la que le cuenta dónde está y cómo su nuevo estudiante es como él, y esa misma noche Rudy le pregunta a su padre si puede pagar la matrícula por él y Self, y su padre le explica que no pueden permitírselo, y Rudy le responde a su padre que debería conseguirle un trabajo para que pueda ganar el dinero de la matrícula de Self. Al día siguiente, Paul recibe una visita y Rudy se sorprende porque la persona es enorme, y pronto Zenith sale y llama al visitante Ghislaine. Zenith comienza a decirle que lo extrañarían. Paul le pregunta a Rudy si estaría feliz si se mantuviera alejado de Self, y él lo niega. Paul le dice que no se molestaría en explicárselo. De repente, Paul arroja a Rudy al campo y ambos comienzan a pelear. Luego, Rudy usa sus poderes mágicos para evitar los ataques de Paul, pero Paul inmediatamente usa una habilidad y deja inconsciente a Rudy, llevándolo a las puertas de la reencarnación. Rudy se despierta y se ve a sí mismo en un carruaje frente a Ghislaine. Luego se presenta a ella, y ella responde que es demasiado educado para ser hijo de Paul, y también añade que ahora trabajará con ella. Rudy le pregunta a Ghislaine si su padre le ha dicho algo. Luego ella también le entrega una carta de Paul y le dice que la lea en voz alta ya que no puede leer. Rudy recoge la carta y empieza a leerla mientras su padre le escribe que le ha conseguido un trabajo para ir a dar clases particulares a una joven de 9 años en la fila. Pablo menciona en su carta que también aprendería esgrima de Ghislaine, mientras ella aprende magia de él, y añade que estaría enseñando mucho a la joven durante los próximos años, ya que ha notado que está comenzando a depender de Silt, lo cual no es bueno para ella. Paul afirma al final de la carta que Rudy puede llevarse bien con la joven, pero debe mantenerse alejado de Ghislaine. Cuando Ghislaine escucha esto, le dice a Rudy que envíe la carta de regreso a Zenith. Al llegar al lugar, Rudy ve que es una casa enorme y todos los sirvientes son personas bestia. Pero un hombre sale y cuando Rudy se presenta, el hombre le enseña cómo saludar como un noble. Luego él se presenta como Felipe, quien es primo de Pablo. Inmediatamente Felipe lleva a Rudy a presentarse a su hija Iris y cuando llegan a ella, Rudy se presenta y ella inmediatamente grita que él es más joven que ella. Rudy le dice que él sabe más que ella e inmediatamente ella choca su mano contra sus mejillas. Rudy le devuelve la bofetada también abofeteándola, pero ella inmediatamente lo golpea en la cara mientras los mayores los observan. Eris comienza a golpear a Rudy, pero él inmediatamente la empuja con su magia. Luego, él se escapa mientras ella lo persigue, gritando que lo va a golpear. Luego, después de lidiar con Eris, Rudy regresa para encontrarse con Philip, y Philip le pregunta si va a rendirse, pero Rudy le dice que no se rendirá ya que tiene un plan para conquistarla. Rudy entonces sugiere un plan para hacer que Eris quiera estudiar. Luego Philip le dice que se asegurará de ayudar. Rudy se despierta y ve que él y Eris son llevados a un lugar donde podrá enseñarle a Eris que es bueno estudiar. Él también se da cuenta de que Eris está despierta. Luego le dice que si hubiera estudiado podría liberarse con magia. Un hombre entra repentinamente y comienza a golpear a Eris y también le da un puñetazo a Rudy. Y Rudy comienza a decirse a sí mismo que el hombre es un buen actor y que ya está sobreactuando mientras golpea a Eris al punto de que ella está sangrando. Mientras el hombre se va, Rudy cura a Eris y se da cuenta de que los hombres no actúan como los actores que se supone que son. Entonces comienza a buscar cómo podría escapar. Luego Eris le dice que la ayude ya que no la ha curado completamente. Rudy encuentra una salida y se asegura de que Eris le prometa que no será violenta con él antes de poder escapar con ella. Después de escapar, Rudy cura a Eris y cuando se siente mejor, ella rompe su promesa, pero corre inmediatamente a encontrarse con Rudy cuando escucha la voz de sus secuestradores. Rudy y Eris encuentran el camino de regreso a Row, y mientras caminan a casa, Eris se recuerda del amargo sabor de ser secuestrada. Rudy corre tras ella mientras la llevan. Rudy interviene y comienza a usar sus poderes contra los hombres. Uno de los hombres usa una técnica de espada contra Rudy y Eris. Justo entonces, Ghislaine viene a ayudarlos. Ella mata rápidamente a todos los secuestradores de un solo tajo.
De vuelta en casa, Rudy cree que ha fallado, pero Eris le dice que lo ha aceptado y también le da permiso para llamarla por su nombre. Rudy está emocionado de haber conseguido su primer trabajo. Al día siguiente, Rudy va a encontrarse con Philip y se disculpa de inmediato por lo que sucedió la noche anterior, ya que fue culpa suya. Una mujer entra y Philip le presenta a Rudy, y él inmediatamente deduce que debe ser la esposa de Philip. Ella lo ignora cuando él la saluda y él inmediatamente se dice a sí mismo que no le gusta. Otro hombre viene y cuando Rudy lo saluda, él le dice a Rudy que es demasiado educado para ser el hijo de Paul. Luego, Philip también presenta al hombre como Soros, quien es su padre, y además el líder de Fitoa. Soros golpea a Phillips por no agradecer a Rudy por salvar a su hija, y también llama a Rudy y le dice que debería enseñar magia a Aris. Pero Rudy se da cuenta de que Aris obtiene su mal carácter de Ashur, ya que debe haberlo observado e imitado mientras crecía. Luego le dice a Soros que piensa que Aris debería poder pedir lo que quiera de manera educada. Soros asiente y de inmediato grita para llamar a Aris, quien entra corriendo y le pregunta a su abuelo si ha hablado con Rudy por ella, y Soros inmediatamente le dice que pregunte por sí misma, y ella utiliza la manera de la gente bestia para pedir algo cortésmente. Y cuando Rudy se confunde, el mayordomo le explica que están acostumbrados a la gente de los Beats y que ella está imitando su pose de cabello caído para pedir un favor cortésmente. Unos días más tarde, Rudy comienza a enseñar a Eris algunos hechizos y a cambio recibe instrucciones de Ghislain sobre esgrima mientras practica con Eris, y también enseña a Ghislain a contar y leer. Después de un mes de tutoría a Eris, ella no escucha ninguna lección de Rudy, y él comienza a buscarla, y eventualmente la ve durmiendo en un granero. Rudy va y ve lo hermosa que es Eris mientras duerme e inmediatamente comienza a comprobar el tamaño de sus cañones agarrándolos, y cuando intenta quitarle la ropa interior, Eris se despierta y lo atrapa en el acto. Fue en ese momento que supo que había metido la pata. Ella inmediatamente le da un puñetazo y lo golpea. Rudy va a encontrarse con Ghislain para pedirle ayuda porque no sabe cómo manejar a Eris. Luego, ambos idean un plan para que Ghislain le cuente a Eris la historia de cómo sufrió al no saber leer ni escribir. Eris se engancha y de inmediato le dice a Rudy que continúe enseñándole. Al día siguiente, Rudy también continúa su práctica de esgrima con Eris y Ghislain, dándoles instrucciones. Más tarde ese día, los tres van a la ciudad y Rudy comienza a enumerar los precios de lo que está viendo y también enseña a Ghislain y Eris algo de aritmética, pero en su... De regreso, le cuentan a Rudy sobre el hogar del dragón volador y cómo está dirigido por Perayus y sus 12 sirvientes. Al día siguiente, el cerebro de Aira empieza a ser más receptivo y ella se vuelve más seria con sus estudios. Ella le da a Rudy el afrodisíaco que un comerciante le había llamado para comprar el día anterior y que también consideró como un buen regalo para su padre y Ares, y le dice que se lo consiguió porque parecía que lo quería. Algunos meses después, Eris comienza a entrenar con Ghislain, y Ghislain le dice que pronto aumentará de rango, y ella se pone muy feliz al ver que ha estado trabajando duro. Rudy termina la estatua femenina que estaba construyendo, y comienza a mirar debajo de ella, y de repente escucha un golpe en la puerta. Él abre la puerta y ve que es Edna. Edna comienza a hablarle sobre la fiesta de cumpleaños de Aerys que se acerca, y Rudy ve que ella quiere que se divierta en su fiesta. Rudy va a la biblioteca con Philip y le dice que está libre y le gustaría aprender otros idiomas. El señor Phillips ve que el libro que ha escogido está en el idioma bestia y comienza a contarle a Ruby sobre todos los beneficios de estudiar el idioma, y también le dice que tendrá acceso a las chicas bestia. Rudy comienza a estudiar los idiomas y entra en pánico al ver que no los entiende. De repente escucha un fuerte ruido que viene de afuera e inmediatamente ve que es Eris. Edna entonces le dice que no ha aprendido a bailar y se siente mal. Rudy la persigue e intenta convencerla de que reanude su práctica y le promete ayudarla. Aris lo piensa por un momento, luego baja de donde está y le da a Rudy un golpe en la cabeza diciéndole que la siga. Empiezan a practicar y Rudy nota que ella va demasiado rápido y le dice que reduzca la velocidad, pero ella le responde que él es lento y lo lanza al otro lado de la habitación. Rudy sigue estudiando el trabajo y también ayuda a Aris a aprender a bailar, pero ve que no puede entender el idioma. Entonces escucha un golpe en la puerta y ve que ha recibido una carta de Roxy. Lee la carta y se da cuenta de que no cree que su estatua le llegará, así que vuelve a seguir enseñando baile a Arisu. Edna ve que ha mejorado y le dice que presumirá con Rudy, y Rudy se preocupa. La fiesta comienza y le piden a Eris que baile con otro chico, ella acepta y comienzan a bailar. Eris empieza a ir rápido, y ambos caen al suelo y empiezan a burlarse de ella. Rudy inmediatamente interviene y le dice que deben bailar como lo habían ensayado,
Comienzan a bailar y Rudy la tranquiliza, logrando impresionar al público con el encanto que usó para hacerla bailar. Edna se sorprende y le pregunta cómo pudo hacerlo, y las otras chicas presentes inmediatamente comienzan a preguntarle sobre su edad. Se van a dormir y Rudy se despierta y ve que Eris está a su lado y trata de tocar sus senos. Sin embargo, ella lo ignora y sale. Ve una torre y decide entrar, y escucha que algunas personas están haciendo ejercicio en la torre y va a echar un vistazo. Ve que son Soros y una criada, y Soros lo llama para que mire algo y ve una esfera circular extraña en el cielo. Soros reza para que no sea algo malo. Rudy ve que no le gustaba estudiar inglés en su vida anterior, pero estudiar otros idiomas es muy divertido y va a ver a Eris en su entrenamiento, y ve que ella ha ascendido a un rango superior en su estado de entrenamiento. Él empieza a salir del edificio y ve que Aris está ocultando algo y va a ver qué es. Los espía y ve que ella está preparando algo para su cumpleaños y se sorprende y sale del edificio y empieza a pensar en todo lo que ha oído de Aris y las criadas. Al día siguiente, él nota que todos están ocupados y Ghislaine le dice que ha aprendido con éxito 2 idiomas en 2 años. Luego Rudy le dice que quiere comer algo y Ghislaine ve que él quiere salir y ella encuentra una manera de convencerlo de quedarse adentro. Rudy ve que ella hará cualquier cosa para mantenerlo adentro y aprovecha la oportunidad para que se desabroche los pantalones por él. Ghislaine lo hace sin dudarlo y una criada entra y los ve. Rudy se dirige al salón y ve que le han preparado una fiesta sorpresa y de inmediato comienza a llorar. Todos en el salón comienzan a sentir lástima por él y la madre de Aerys se acerca a él, dándole un abrazo que acerca su rostro a sus pechos. Ella le dice que se case con Aerys ya que planea cuidarlo bien y comienzan a sacarla. Luego Aerys le regala a Rudy un bastón como regalo al ver que es un mago e insiste en continuar con la fiesta. En la fiesta, Rudy comienza a hablar con Philip sobre la familia Boreas y él insiste en que Rudy tome el control casándose con Aerys. Luego le dice que dejará a Aerys atada en su cama y Rudy se niega. Más tarde comienza a arrepentirse de la decisión diciendo que habría aceptado para tener su propia criada. Él ve que Aerys se ha ido a su habitación y empieza a pensar en cómo será su primera vez con ella. Ella le dice que empezará despacio con él, pero él lo llevó demasiado lejos al intentar tocarla, lo que provocó que ella lo golpeara. Ares vuelve para disculparse y le dice que espere 5 años antes de poder hacer algo así, y Rudy se emociona. El padre de Rudy intenta ir al cumpleaños de su hijo y ve que está siendo retenido por monstruos, y decide quedarse. Rudy va a lanzar un hechizo lejos de la ciudad para evitar cualquier peligro a las personas en ella. Rudy nota una nube y ve que es mucha mana. Esto alerta a mucha gente poderosa sobre la ubicación de Rudy y comienzan a dirigirse allí. En el castillo volante, Perageus envía a su sirviente más poderoso a investigar. De repente, son atacados por Almanfi, el sirviente más fuerte de Perageus. Ghislaine comienza a bloquear sus ataques viendo que está tras Rudy y notan que la energía en el cielo de repente explota. Los traga. Rudy aparece en otro mundo y ve que está en su antiguo yo y comienza a hablar con el hombre dios. El hombre dios le dice que su yo mental y físico todavía están bien y Rudy le pregunta qué puede hacer, pero el hombre dios le dice que va a morir ya que está atrapado en el desastre de un hombre. Rudy se sorprende y recuerda que se refiere a la luz en la que fue arrastrado y le pregunta qué puede hacer. El hombre dios le dice que cuando despierte habrá un hombre y debe confiar en ese hombre. Rudy se despierta y ve que ha vuelto a su forma normal, y ve a Aerys durmiendo a su lado. Ve a un hombre cerca del fuego e inmediatamente se presenta después de notar que puede hablar el idioma que Richard escucha. Rudy inmediatamente pregunta dónde están y Rudyard comienza a contarle sobre dónde está. Rudy ve que está en el continente demonio. De repente, Aerys se despierta y comienza a gritar. Empieza a llorar y Rudyard le dice a Rudy que es una reacción normal al ver un Súper. Rugar de repente se vuelve amable con ella y le pregunta si pueden ser amigos. Ella acepta de inmediato y se hacen amigos de la noche a la mañana. Rudy se sorprende al ver que tiene que llevarla a casa. Aerys mira el continente demonio y ve que es el comienzo de una aventura. Empieza a caminar y ellos inmediatamente ven que Rudyard ha matado un monstruo y comienzan a preguntarse cómo sabía que estaba allí. Él les dice que puede ver a los monstruos venir con el tercer ojo en su cabeza y les dice que no le gusta. Llegan al pueblo, pero Rowan se niega a dejarlos ir. Rudyard lo convence y él llama al jefe para hablar con ellos. El jefe llega y nota que son educados, pero nota el colgante en el cuello de Rudy y le pregunta de dónde lo consiguió.
Rudy les dice que lo consiguió de Roxy y se sorprenden al estar en su ciudad natal. Su padre luego le pregunta a Rudy si ella está bien, y Rudy le dice que está bien, pero solo se comunican por cartas. Y lo lleva al lugar donde se relajaban. Terminan de comer y le preguntan a Rudyard cómo volverán a casa, y él le dice al jefe que protegerá a los niños con todo lo que tiene hasta que lleguen a casa. Luego Rudy le pregunta sobre una guerra que hace que todos piensen que su tribu es mala, y él comienza a contarle una antigua historia y se sorprende. Después de la historia, Rudy promete ayudarle y promete hacer todo lo que pueda. Al día siguiente comienzan a partir y los padres de Roxy le dan regalos diciéndoles que su hija está a salvo y comienzan su viaje. Encuentran monstruos en su camino y Eris usa la espada que les dieron para derrotarlos y Rudy le dice que podría habérselo dejado a ellos. Comienzan a comer y Rudy ve que necesita comer carne de res. Continúan su viaje al día siguiente y él ve que la seguridad en una puerta que planean entrar es muy estricta. Y comienzan a preguntarse cómo pasará Rudyard por la puerta y Rudy idea un plan. Rudy inmediatamente encuentra una manera de llevarlo a través y ellos pasan por las puertas y ven lo hermosa que es la ciudad. Rudy ve que habrá un gremio de aventureros y ve que también necesitarán ganar algo de dinero. Se dirigen al gremio de aventureros y Rudy hace una prueba para ver si reconocerían a Rudyard y comienzan a reírse de él, lo que significa que su disfraz funcionó. Luego se inscriben en el gremio de aventureros y él ve que no pueden conseguir trabajos porque no han alcanzado el rango deseado. Ellos inmediatamente dejan el gremio y Eris empieza a preguntarse por qué él no tomó ningún trabajo, ya que ella está ansiosa por matar un dragón. Continúan deambulando por la ciudad y Rudy decide que vayan a descansar y él va a una posada y va a tomar una habitación para ellos. De repente, algunos otros monstruos nuevos que han venido a unirse al gremio intentan hablar con Eris, pero ella rompe la ropa que Rudy le dio y golpea a uno de los hombres. Rudy la detiene de inmediato y cura a Kurt. Luego, Rudy va a su habitación y se duerme. Inmediatamente ve al hombre dios de nuevo, y el dios le dice que rescate a un gatito ya que resolverá todas sus preocupaciones. Rudy se despierta inmediatamente y ve que Eris está despierta y preocupada sobre cómo volverá a casa, y él va a consolarla. Más tarde, al día siguiente, salieron a buscar al gatito y, con la ayuda de Rudyard, pudieron encontrar una cueva. Ellos entran en la cueva y ven que el gato es enorme, y Rudy ve que todo en la tierra de los demonios es enorme. De repente, los que capturaron a los animales llegan de repente, y Rudy y Aris se unen para encerrarlos. Rudy luego intenta hacerles una pregunta, y ellos inmediatamente patean a Rudy. Rudy se enoja y decapita a uno de ellos, y Rudy se queda sorprendido y le pregunta por qué lo mató. Rudy le advierte que no mate de nuevo y les pide que se unan a ellos para que les perdonen la vida. Rudyard se sorprende de su oferta y le pregunta por qué quiere unirse a los villanos, y él le dice que tiene un plan para subir de rango. Rudyard dice que no puede trabajar con villanos, y Eris empieza a convencerlo de no hacerlo, pero Rudy le dice que deje de hablar. Al día siguiente, Rudy les dice que deben completar una tarea y difundir el nombre de su grupo y hacerlo quedar bien. Roxy llega al pueblo de Rudy y escucha que él está desaparecido y va a revisar la lista de los muertos y ve que él no está allí tampoco y se pone feliz. Ve a algunas personas hablando sobre Paul y les pregunta si conocen a Paul y comienza a hablar con ellos. Mientras tanto, a Rudy le asignan otra tarea, matar a un monstruo misterioso. Esto emociona a Eris y Rudy se da cuenta de que no tendrán que preocuparse por el dinero durante un tiempo si completan el trabajo. Rudy ve que el trabajo es asignado 3 veces por el gremio y comienzan a hablar sobre lo que harán al ver que los otros aventureros no quieren que ellos obtengan el premio. Rudy entonces decide seguir a los otros aventureros y ayudarlos solo cuando las cosas se pongan demasiado peligrosas. Inmediatamente ve que los aventureros están en problemas y advierte a Rudyard que no ayude ya que las cosas aún no son desesperadas. Rudy ve que su plan de rescatarlos en el último minuto no funcionó, ya que uno de sus miembros está muerto por ese ataque de la araña y la anaconda. Rudyard luego le pregunta a Rudy por qué fue detenido, ya que lo habría salvado, y comienzan a discutir. Kurt va rápidamente a detenerlos mientras Rudy comienza a sentirse mal por tomar una decisión equivocada. Siguen a los aventureros hasta que se van y continúan su propio viaje. De repente escuchan un ruido y se apresuran a la escena para ver qué está pasando, y ven que es una cobra roja y comienzan a preguntarse qué está buscando en ese tipo de bosque. Rudy decide entonces que detendrán al monstruo y Eris ve que su espada no puede afectar a la cobra mientras comienzan a luchar contra el monstruo para salvar al aventurero. Derriban con éxito a la cobra y Rudy se da cuenta de que llegaron demasiado tarde para salvar al aventurero.
En su camino de regreso a la ciudad, se encuentran con otro aventurero que ha detectado que han estado intercambiando trabajos para ganar más dinero y aumentar sus filas. Él exige inmediatamente la mitad de lo que ganan cada mes si quieren que se mantenga callado para que no les quiten las licencias. Rudy empieza a pensar en lo que puede hacer, pero Rudyard inmediatamente se lava el color del cabello y revela su verdadera identidad. Luego le advierte que no revoque sus licencias ya que dejarán su ciudad. Ruger lo deja caer de inmediato y debido a los soldados en la ciudad, abandona la ciudad de inmediato. Rudy va de inmediato a disculparse con él, ya que estaba más enfocado en ganar dinero que en Ruger, y él lo perdona. A la mañana siguiente, Richard se afeita la cabeza y empiezan a preguntarse qué le ha hecho a su cabeza. Les dice que su cabello asusta a la gente y por eso lo ha cortado. Rudy lo considera una buena idea y comienza inmediatamente su primera reunión oficial. Un año después, Eris cumple 13 años y Rudy la lleva al océano, pero al llegar allí, Eris se sorprende y se emociona. También prueba el agua y le dice a Rudy que está salada. Es lo que ella dijo. Luego le dice que va a nadar en el agua y Rudy le pregunta cómo va a hacerlo ya que no tiene traje de baño. Eris le responde a Rudy que no necesita un traje de baño, pero cuando Eris comienza a quitarse la ropa, Rudyard le dice a Eris que no es aconsejable para ella nadar en el océano. Rudy y los demás conocen a un hombre que les pregunta si se llaman Dead End, pero Rudy se siente sospechoso y mira hacia atrás como si hubiera visto a alguien que conoce. Después de preguntar al hombre si puede conseguirles un pasaje al destino al que se dirigen, el hombre responde que les costaría la suma de 2000 monedas de oro verde, y Rudy se queda sorprendido al escuchar esto. Mientras comen, Rudy tiene una reunión con Eris y Rudyard para discutir sobre dinero. Luego Eris le pregunta a Rudy si van a dejar atrás a Rudyard por el dinero, pero Rudy le dice que no lo dejarán. Rudyard se disculpa con Rudy y Eris inmediatamente le dice a Rudy que intentará pensar en lo que pueden hacer, y Rudy les dice que todos deberían pensar en una solución e informar al día siguiente. Esa noche, Rudy comienza a pensar en qué hacer y cómo sacarlos de su situación, pero al quedarse dormido, empieza a soñar y en su sueño tiene una conversación con el dios, y el dios le dice que compre comida a un vendedor de comida y camine por el callejón trasero ya que hay una sorpresa esperándolo a la mañana siguiente. A la mañana siguiente, Rudyard y Eris van a entrenar mientras Eris intenta derrotar a Rudyard, pero al final del entrenamiento se emociona porque logra golpear a Rudyard una vez. Rudy va a hacer lo que le había dicho el dios, luego ve a una mujer con el cabello teñido e inmediatamente recuerda a Roxy y empieza a preguntarse qué está haciendo Roxy. Rudy llega al callejón y ve a un mendigo pidiendo comida y quejándose de no poder comer después de reencarnar. Entonces se dice a sí mismo que debe ser la sorpresa de la que hablaba el dios. Rudy le da comida al mendigo. Después de comer la comida agresivamente, el mendigo salta y se revela. Entonces Rudy ve que ella es un demonio. Luego se presenta inmediatamente como Kishirika y añade que ella es la gran emperatriz del mundo demoníaco. Rudy se inclina ante Kishirika y ella se pone contenta y le da un ojo de demonio a cambio de su lealtad. Pero al llegar a sus casas, Rudy le explica a Rudra y Arist sobre su encuentro con Kishirika. Al día siguiente, Rudy practica su esgrima con Eris utilizando su nuevo ojo demoníaco y logra vencer a Eris, pero al final del combate ella se enoja porque él es bueno en todo. Después del duelo, Rudy se dice a sí mismo que debería ser capaz de derrotar a Rudyard con su nuevo ojo demoníaco. Unos momentos después, termina siendo derrotado severamente por Rudyard. Esa noche, Rudy comienza a pensar en lo que está haciendo, y se dice a sí mismo que no debería estar fortaleciéndose, ya que se supone que debe llevar a Eris a casa. Luego Rudy decide ir a vender su bastón para poder conseguir dinero para transportarlos a su destino. Rudyard de repente detiene a Rudy y él intenta mentir, pero Rudyard lo atrapa y le agradece por ayudarlo, ya que le cobran mucho por ser un Superd. Luego también le dice a Rudy que lo ayudaría. Después de tener la conversación, un hombre de repente viene a encontrarse con ellos, y Rudy reconoce al hombre como la persona a la que había ayudado el día anterior. El hombre se presenta como Gallus Cleaner, luego les dice que quería agradecer a Rudy por ayudarlo. Elinalise está sentada en un bar lleno de hombres junto con Talhan y Roxy, luego comienza a admirar a los hombres, y Roxy le recuerda que esa no es la razón por la que están en el lugar. Luego va a conocer a algunos hombres y les hace preguntas, pero Roxy comienza a mirarla, y ella trata de mostrar algo de piel, al igual que Elinalise. Roxy habla con Talhan y Elinalise sobre Paul, y también les pregunta cómo era él cuando estaban en el mismo grupo, y ellos le dicen que era un pícaro.
Los tres regresan a su habitación y comienzan a hablar sobre el nuevo grupo que aprendieron de ellos. También hablan sobre cómo podría ser el grupo debido a su nombre y la descripción que se les dio. Antes de irse a dormir, Roxy repasa sus planes con Talhand y Elinalise mientras les dice que están buscando a la familia de Paul. Luego, Elinalise le dice que Zenith estaría bien ya que es una aventurera retirada de rango S, y Roxy también añade que no sería difícil encontrar a Rudy, ya que siempre destacaría. Luego les dice que necesitan encontrar a Lilia y a Isha. A la mañana siguiente, espiando a las personas que supuestamente son un callejón sin salida, Roxy se asusta del super y corre de inmediato por su vida de regreso a la posada. Luego ve a Elinalice haciendo ejercicio con 5 hombres. Al día siguiente, todos se mudan a otra ciudad mientras Elinalice le explica a Roxy cómo necesitaba ejercitarse con 5 hombres. Gallus accede a transportar a Rudyard a cambio de un pequeño favor, pero mientras está en el barco con Eris, Rudy empieza a pensar en cosas sucias si estuviera solo con Eris, pero se ve interrumpido cuando Eris se marea y comienza a vomitar. Cuando llegan a su destino, Rudy le dice a Eris que tiene que ir a buscar a Rudyard, pero Rudy le explica a Eris cómo se ha controlado de sus pensamientos sucios antes de salir. Al llegar a donde está Rudyard, informa a Rudy sobre los niños bestia que los hombres habían capturado y cómo deben rescatarlos. Luego Rudy está de acuerdo y Rudyard se da la vuelta y muestra su verdadero ser. Luego comienza a matar a los guardias mientras Rudy va a salvar a los 5 niños bestia. Al salir, una de las chicas le dice a Rudy que no salvaron a la bestia sagrada que fue capturada con ellos, y Rudy se ofrece para ir a rescatar a la bestia. Pero al llegar allí, Rudy libera al perro y comienza a sentir el pelaje del perro. Luego, otro hombre bestia llega y usa su poder para hacer que Rudy no pueda mover partes de su cuerpo, incluyendo su boca. El hombre bestia lleva a Rudy y al perro, que se dice es una bestia sagrada, de regreso a su aldea. Luego le dice a Rudy que no sabe qué tipo de castigo le espera al volver a la aldea, y Rudy comienza a decirse a sí mismo que es inocente. Rudy es llevado a una prisión donde le dan comida, pero comienza a burlarse de sí mismo mientras enumera todos los atributos de la prisión de manera positiva. Una mujer viene a ver a Rudy en la prisión, y cuando él la ve, inmediatamente le dice que es inocente, pero la mujer lo insulta y le echa agua fría en la cara. Rudy comienza a pensar qué hacer ya que lo han dejado desnudo, dejando sus pasteles de arroz y salchicha expuestos. Rudy se queda en la prisión y comienza a contar los días que ha pasado allí, pero también se dice a sí mismo que Rudyard y Aris vendrían por él. Más tarde empieza a pensar que quizás les haya pasado algo, ya que están tardando más de lo que esperaba, pero se consuela pensando que vendrán por él, ya que debe tener paciencia. Pocos días después llevan a un hombre a la prisión de Rudy, y el hombre se sorprende al ver a Rudy desnudo. Rudy le da la bienvenida y le dice que no lo falte al respeto, ya que él ha estado en la prisión más tiempo que él. Rudy también le pregunta al hombre qué hizo, y el hombre le dice que fue atrapado haciendo trampa, por eso lo llevaron a la prisión, pero cuando Rudy le dice al hombre que fue arrestado por abrazar a un perro, el hombre inmediatamente le dice que la gente está hablando de él en la ciudad, ya que es famoso por el crimen que cometió. El hombre se presenta como Geese, y Rudy le pregunta si ha visto a una chica pelirroja y a un hombre calvo buscándolo, y Geese le dice que no ha visto a nadie. Mientras están en la prisión, Rudy y Geese comienzan a oler humo y cuando revisan, ven que todo el lugar está en llamas. Entonces Rudy usa sus poderes para hacer una llave, abre la prisión y escapan, pero cuando llegan a la ciudad, se dan cuenta de que algunos hombres los están atacando y también están capturando a sus chicas jóvenes. Rudy le dice a Geese que les ayudaría para que le deban un favor también. Rudy usa sus poderes para hacer que llueva y apagar el fuego, y cuando el hombre bestia que lo capturó lo ve, le dice que hablarían más tarde. Rudy y el hombre bestia proceden a ir y salvar a sus hijos bestia, pero Rudy ve a Gaius y le pregunta a Rudy si está del lado del pueblo bestia. Rudy le dice a Gaius que lo había utilizado a él y a los miembros de su equipo para poder llegar al pueblo bestia. Gallus también le pregunta a Rudy si se uniría a ellos, pero él se niega amablemente y Gallus toma a una de las chicas bestia como rehén, pero el hombre bestia lo ataca de inmediato y Gallus usa su espada para desgarrar la piel del hombre bestia en su pecho. Mientras Gallus arrastra a la chica bestia hacia su barco, el sagrado perro bestia ataca inmediatamente a Gallus. Rudy comienza a pelear con Gallus y usa toda su fuerza para derrotarlo, y después de vencerlo, Rudy se desmaya, pero cuando se despierta, ve a Eris y a muchas personas frente a él. Él les pregunta dónde está y ellos le dicen que está en la casa del jefe. Entonces Eris se emociona mientras le dice a Rudy que ha derrotado a un santo del norte. De repente, el hombre bestia llamado Geese y la mujer bestia que había capturado a Rudy comienzan a suplicarle mientras le piden que les dé cualquier castigo. Rudy y Eris comienzan a discutir cómo presumirían a la gente de casa sobre sus aventuras.
Mientras tanto, Zoros, quien es el abuelo de Eris, es relevado de su deber como el señor de Fido, y también es sentenciado a ejecución inmediata, pero antes de morir, le desea a su nieta felicidad. Mientras está en la aldea de las bestias, Rudy observa cómo Eris se baña con otras dos chicas bestia, mientras imagina un momento de cultivo con ellas. Gaius lo atrapa y lo amenaza, pero Rudy se disculpa inmediatamente con él. Rudy pasa más tiempo jugando con su perro bestia sagrado, mientras Eris juega y enseña a Minitona y Terracena un nuevo idioma, y Rudy se siente orgulloso de ella como su maestro. Gis nota un anillo en el dedo de Eris, y ella le dice que se lo dio Ghislaine. Entonces Rudy y Eris les preguntan si conocían a Ghislaine. Gis entonces les dice que Ghislaine había abandonado su responsabilidad con su gente, y Eris se pone triste mientras corre para encontrarse con Gis, quien ha salido de la habitación después de contarles cómo es Ghislaine. Eris comienza a decirle a Gis cuánto respeta a Ghislaine, quien es su profesor y maestro. Rudy consuela a Eris y le cuenta a Gis cómo Ghislaine es respetado en su ciudad. Más tarde esa noche, Eris comienza a mirar el anillo que Ghislaine le dio. Luego Tona Taresina viene a verla para contarles lo grandioso que era Ghislaine. Pero mientras Eris les cuenta la historia de cómo Ghislaine la entrenó, Tona le dice a Eris que Ghislaine es la hermana menor de Gui. Cuando las tres chicas salen, no saben que los chicos han estado escuchando su conversación todo el tiempo. Rudy observa mientras Eris entrena a Tona en la clase de esgrima, y Gis viene a encontrarse con él y le dice que Tona no le escucha cuando le dice que practique con la espada. También le pregunta a Rudy si Ghislaine es realmente el maestro de Eris, y él le dice que es cierto ya que Ghislaine es un rey de la espada. Luego Rudy le cuenta a Gis todo lo que Ghislaine había intentado hacer y aprender, y añade que ella ha cambiado. Eris está almorzando con Terracina y Tona, pero les dice que pronto se irá ya que la temporada de lluvias pronto terminará, y Tona le dice que no se vaya. Mientras tanto, Rudy juega con el perro bestia sagrado y la mujer bestia le dice que se está excitando con el perro, luego él le dice que no lo está. Terracina viene a encontrarse con ellos y les dice que Tona y Eris están peleando. Al llegar allí, separan a los dos y Terracina les cuenta que Tona comenzó la pelea porque no quiere que Eris se vaya de la... Esa noche, Teresina le dice a Tona que se disculpe con Iris, pero ella se niega y Jace entra para decirles que Rudy y su grupo se van al día siguiente. También les cuenta la historia de cómo era Ghislaine cuando era joven y qué la llevó a mudarse de su ciudad. Gaius les cuenta a los niños cómo se arrepiente de no haber ayudado a su hermana. Luego le pregunta a Tona si quiere terminar con el mismo arrepentimiento y ella inmediatamente va a disculparse con Aris. Eris muestra a Teresina y Tona dos muñecas, y todos se ríen mientras Eris acepta la disculpa de Tona. A la mañana siguiente, Tona y Teresina abrazan a Eris mientras todos lloran, y el jefe agradece a Rudy por lo que ha hecho por ellos. Y también le dice a Rudyard que escuchará sus historias en otro momento. Luego Rudy comienza a preguntarse por qué se han vuelto cercanos. Luego Gis le dice a Eris que deberían tener un duelo antes de irse para que pueda ver lo que Ghislaine le había enseñado a ella. Comienzan el duelo y en poco tiempo... El duelo termina, Gix derrota a Eris y Rudy se sorprende porque no entiende cómo terminó el duelo. Rudy y su equipo se van mientras se despiden de la gente bestia, y Eris le dice a Rudy que deben volver a saludar a la gente bestia. Entonces Gix de repente corre tras su carruaje y le dice a Rudy que quiere unirse a su viaje a Milis. En el camino, Gis les cuenta la historia de los 7 grandes poderes, que incluye al dios dragón que es considerado el más poderoso, y Eris se emociona, pero Rudyard comparte su sueño de convertirse en uno de los 7 grandes poderes cuando era más joven, y Rudy comienza a pensar en los problemas en los que estarían si se enfrentaran a alguien a quien ni siquiera Rudyard puede derrotar. Después de unos meses de viaje, llegan a Milis y Gis, se despide de ellos y Rugered le aconseja que se mantenga alejado de problemas. Al llegar a su posada, Rudy convoca una reunión de emergencia y les dice que deberían estar contentos ya que hace un año y algunos meses que fueron teletransportados al continente demonio y finalmente pueden llegar a un territorio humano. Rudy luego les muestra una figura de Ruger que ha estado haciendo ya que todos quieren lograr la reputación de ser súper buenos, y también sugiere una idea con la que todos están de acuerdo. Rudy declara el día siguiente como un día libre para ellos, de modo que pueda hacer la figura en grandes cantidades y también escribir una carta a su familia, ya que estarían preocupados por él. Eris también le dice a Rudy que iría a matar goblins al día siguiente, y Rudy se preocupa, pero le hace una señal a Rudyard de que cuide de Eris. Al día siguiente, Rudy se queda atascado cuando está a punto de escribir una carta a Paul, pero se dice a sí mismo que no sabe qué escribirle. De repente, ve a una persona siendo secuestrada, y aunque trata de ignorarlo, recuerda las reglas de su equipo. Rudy sigue a los hombres hasta un edificio abandonado, y mientras se esconde, ve de repente la ropa interior de una mujer, y grita de inmediato. Entonces, el hombre nota que hay alguien ahí.
Rudy lleva el Ujru en su cabeza y les grita a los hombres que liberen a la persona que secuestraron, pero los hombres llaman a refuerzos, desesperados por ser Isekai. Rudy inmediatamente usa su poder para dejarlos inconscientes. Los refuerzos llegan y comienzan a atacar a Rudy, pero él esquiva su ataque de inmediato. Cuando entra el líder de la banda, Rudy se dice a sí mismo que siente que conoce al hombre, pero el hombre lo ataca. Queriendo demostrarse como el mejor en la sala, él responde a los ataques y comienza una batalla. Cuando el hombre usa su espada para cortar la ropa interior de su cara, se da la vuelta y ve que el hombre lo llama por su apodo. El hombre deja caer la espada y cuando Rudy revisa se da cuenta de que el hombre es Paul, su padre. Rudy está sentado con su padre en un bar y cuando su padre le pregunta cómo le ha ido, él explica todas las aventuras que ha tenido con Eris y Ruijerd. Paul detiene a Rudy de explicar más y le pregunta por qué no se preocupó por otras víctimas del incidente que sucedió, pero Rudy no tiene respuesta a lo que Paul le pregunta, pero le dice a su padre que no lo pensó porque tenía mucho que manejar por su cuenta también. Rudy y su padre comienzan a hablar sobre mujeres y Rudy empieza a insultar a su padre por su capacidad para coquetear y ser infiel ya que ya no está con su familia. Entonces Paul inmediatamente golpea a Rudy en la cara. Luego Rudy usa su magia para derribar a Paul y comienza a golpearlo. Una niña pequeña entra y Rudy inmediatamente la reconoce como Norn, quien es su hermana. Luego le pregunta si lo reconoce, pero ella le grita por haber acosado a su padre. Rudy decide irse y Paul le cuenta que en el pueblo todos fueron teletransportados y también formó un equipo de búsqueda y rescate para traer de vuelta a todos, ya que algunos de ellos estaban incapacitados. Rudy se entristece al pensar que todos estaban bien en casa y regresa a la posada, comenzando a reflexionar sobre lo que su padre le había dicho. Luego se dice a sí mismo que hablaría con su padre y resolverían sus diferencias. Eris y Ruijerd vuelven a entrar. Cuando Eris está a punto de contarle a Rudy su experiencia, nota que él está triste y cuando él les dice por qué está triste, Eris intenta salir y enfrentarse a Paul, pero Ruijerd la detiene y le dice que consuele a Rudy. Eris regresa para encontrarse con Rudy y lo abraza mientras le dice que todo va a estar bien porque ella está con él. Entonces Rudy le agradece por su gesto hacia él. Paul empieza a pensar en cómo había sobrevivido solo con Norn. Luego se sienta en el bar mientras bebe y piensa en lo que había pasado. Entonces entra Giz y se intercambian saludos. Luego Giz le dice a Paul que lo siga al gremio al día siguiente, ya que está seguro de que se encontrará con alguien. Interesante, Giz le pregunta a Paul qué le pasa y cuando Paul le cuenta la historia, Giz le dice que está esperando demasiado de su hijo de 11 años, solo porque tiene talentos. Giz le explica a Paul que su hijo ha hecho lo mejor que podía, ya que tenía mucho que enfrentar porque no es una tarea fácil ir al continente demonio. Luego también le dice a Paul que él es del continente demonio y sabe lo dura y brusca que es el ambiente. Giz también añade que Paul es patético porque es un borracho y a ningún hijo le gustaría ver a su padre como un borracho, pero le da un consejo a Paul que debería estar feliz de ver a su hijo porque ambos están vivos y bien. Antes de irse, Giz le dice a Paul que debería celebrar a su hijo y pensar en lo que le había dicho cuando estaba sobrio. Esa noche, Paul va a la habitación de Norn y comienza a recordar cómo reaccionó Rudy cuando le tocó las mejillas por primera vez. Luego también es atormentado por la idea de ver a Rudy con partes del cuerpo faltantes, y se va inmediatamente a lavar la cara diciéndose a sí mismo que podría estar haciendo lo incorrecto. A la mañana siguiente, Paul va a visitar a Rudy en su posada, pero al llegar, Eris lo detiene y le dice que le ha hecho algo a Rudy. Luego, Ruijerd se lleva a Eris y le dice que necesitan dejarlos solos por un tiempo. Paul y Rudy se sientan y después de unos minutos de replicar la sensación de un cementerio, comienzan a discutir. Paul también le informa a Rudy que vino a disculparse y Rudy también se disculpa por no haber recibido la carta. Luego Paul le pregunta a Rudy qué haría a continuación y él le dice que escoltaría a Eris de regreso a Fito y buscaría a su madre, Lilia, y a Aisha después. Paul le dice a Rudy que no hay nadie en Fito después del incidente que ocurrió. Luego Rudy se sorprende. El dueño de la posada, que había estado observando todo el tiempo, vino a darles bebidas gratis y le susurra a Rudy que al menos debería mirar a su padre a la cara. Cuando Rudy mira el rostro de su padre, recuerda esa misma situación que le había pasado en su vida anterior. Luego decide darle a su padre una segunda oportunidad. Rudy le dice a Paul que tiene una sugerencia, que deberían hacer de cuenta que nunca tuvieron una pelea. Rudy le indica a Paul que se arrodille y extienda los brazos. Luego salta a sus brazos y le dice cuánto lo extrañó. Entonces Paul se emociona y le dice que también lo ha extrañado. Y de repente Paul comienza a llorar mientras grita «Rudy», que no encontraría a nadie ya que pensaba que estaba muerto. Rudy y su padre comienzan a hablar sobre cómo fue concebido Rudy, y Eris entra a la habitación y acusa a Rudy de sentarse con su padre después de que lo trató mal, pero Rudy le explica que se han reconciliado ya que todos cometen errores a veces. El equipo tiene una reunión y Rudy les dice que Paul le había dado algo de dinero y un mapa.
Luego le dice a Eris que su tierra natal ha desaparecido y que su padre y abuelo no se encuentran en ningún lugar, incluyendo a Ghislaine. Luego Eris le dice que estaba preparada para escuchar eso de él. Rudy también les dice que se va de Millis el mejor día, y Ruijerd le dice que podría no volver a ver a su padre, y él le dice a Ruijerd que tiene que encontrar al resto de su familia. Al día siguiente, Rudy y su equipo se preparan para irse, y cuando Paul le dice a Norn que se despida de su hermano, ella se niega, y Ruijerd va a verla y le dice que valore a sus hermanos. Después de despedirse, Rudy y su equipo partieron de Millis. Durante su viaje, el equipo Dead End se encuentra con varios guerreros que desafían a Ruijerd a un duelo. Ruijerd los derrota y les dan una figura de Super Ruijerd. Mientras están en el barco que los lleva a su destino, Eris se marea y le pide a Rudy que la ayude cuando se debilita. Pero Rudy también se marea y le pregunta a Ruijerd, quien está tranquilo, ¿por qué está tan relajado? Ruijerd le dice que no entiende por qué se sienten mal. Entonces Rudy le dice que se alegra de que hayan llegado a su destino, que es el continente central. Rudy comienza a pensar en los planes que tiene, ya que no saben si sus familiares aún están vivos, pero está seguro de que Roxy está en el reino de Sharon y podrá verla de nuevo. Mientras tanto, Roxy habla con su amiga de toda la vida, Noko Para, quien le dice que Blaze está muerto y también la felicita por ser madura, ya que ha notado que su aura ha cambiado. Luego Roxy le pregunta a Noko Para si todavía está intimidando a los débiles, y él le dice que ha dejado de hacerlo desde que fue derrotado por un equipo llamado el Final Mortal. Luego Roxy se pone inquieta y Noko Para le pregunta si ha ido a visitar a sus padres desde entonces. Roxy se calma y les dice que no ha ido a verlos. Entonces Nokopis empieza a aconsejar a Roxy que debe ver a sus padres para que no se arrepienta más tarde. Roxy decide ir a visitar a sus padres y cuando llega a su pueblo comienza a recordar cómo se aisló debido a su incapacidad para comunicarse usando telepatía. Dos mujeres ven a Roxy y comienzan a hablar y ella les dice que no puede entender lo que están diciendo. Luego, después de caminar un rato, ve a unos niños jugando y cuando uno de ellos se lastima, Roxy lo cura y se marcha inmediatamente al ver que la madre se acerca. Roxy llega a su casa y su madre y su padre salen a saludarla y le dicen que han estado escuchando rumores sobre ella. Luego le dicen que puede quedarse con ellos. Los padres de Roxy comienzan a hablar usando telepatía, pero Roxy lo nota y les dice que se va. Su madre inmediatamente va a encontrarla y le ruega que se quede, pero ella les dice que tiene un viaje urgente que emprender. La madre de Roxy le dice que debería volver a casa una vez cada 20 años, y Roxy le responde que tal vez no regrese en los próximos 50 años. La madre de Roxy empieza a llorar y le pide disculpas a Roxy, diciendo que se había prometido no llorar si la veía, pero ya no puede aguantar. Luego, Roxy comienza a recordar cómo descubrió que era una marginada ya que nadie le hablaba. Roxy empieza a llorar, abraza a sus padres y les pide disculpas por irse sin avisarles. A la mañana siguiente, Roxy se despierta y saluda a sus padres. Luego, después de desayunar, les dice que tiene que ir a buscar a su aprendiz que la admira y su padre le cuenta cómo Rudy llegó con Eris y Ruijerd a Susans. Esto hace que Roxy se desmaye. Más tarde esa noche, Roxy deja su pueblo y mientras regresa para encontrarse con el Inalice y Talhand, ella se encuentra con el Inalice haciendo ejercicio y ella usa su poder de rompimiento de carámbano para dispersar el Urum. Luego los tres se dirigen al continente demoníaco, donde esperan encontrar a Zenith, Olilia y Aishia. Mientras duerme en el barco, Rudy sueña y el dios le da una pista de cómo va a volver a conectarse con Lilia y Aishia. Al llegar al reino de Shirone, Rudy les dice que obtuvo información de que Lilia y Aishia están en el reino, y también le pide a Eris y Ruigerd que lo ayuden a ver si pueden reunir información sobre alguno de su familia. Ese día, Rudy sale a buscar el lugar que el dios le mostró en su sueño, y después de caminar un rato, empieza a sentir que alguien lo está siguiendo, y se esconde en un callejón, y usa su magia para bloquear el camino. Comienzan a escuchar la voz de una niña, y cuando usa su magia para despejar la obstrucción que había hecho antes, ve a una niña siendo arrastrada por unos guardias, tal como el dios le había mostrado en su sueño. Rudy se da cuenta de que la niña es Aishia, su hermana menor, y también se entera de que los guardias quieren quitarle la carta que lleva en las manos. Rudy ayuda a Aishia y la lleva a su posada donde ella se presenta y él también oculta su identidad de ella tal como el dios le había dicho. Rudy le pregunta a Aishia si tiene otros familiares a los que pueda pedir ayuda ya que el guardia ha recogido la carta que ella debía enviar a su padre y Aishia le dice que no tiene a nadie porque no puede contar con su hermano mayor porque descubrió que es un pervertido. Esa noche, Aishia se duerme y Rudy les explica a Eris y Ruijerd que tienen que llamarlo el maestro de la perrera frente a Aishia, ya que necesita esconder su identidad de ella. A la mañana siguiente, una mujer llama a la puerta de Rudy y se presenta como Ginger York y le dice a Rudy que Roxy lo había mandado llamar.
Luego Rudy regresa adentro y comienza a vestirse emocionado porque su maestro lo ha llamado. Ruigerd le dice que tenga cuidado y Rudy sigue a Ginger York hasta el palacio. Al llegar al lugar le quitan el bastón y la bolsa a Rudy y se dice a sí mismo que solo necesita concentrarse en conocer a Roxy. A Rudy lo llevan a una habitación y ve a un hombre y a Lilia, que está atada. Luego Rudy de repente cae en un hoyo y se da cuenta de que su magia ha sido restringida. Fue en ese momento que supo que la había cagado. El hombre se presenta como Pax, quien es el séptimo príncipe de Chiron, Reino. Luego el hombre le dice a Rudy cómo va a usarlo como cebo para atraer a Roxy para poder usarla como su esclava sexual. Rudy comienza a preguntarse qué va a hacer y de inmediato se da cuenta de que había seguido la orden del dios tal como le dijo en su sueño, y de repente se le ocurre que el dios pudo haberlo engañado. Mientras Rudy permanece en su habitación confinada, un hombre que se presenta como el príncipe Sanova, quien es el tercer príncipe del reino de Chirone, llega a conocer a Rudy y él le muestra la figura de Ruigerd que fue encontrada en su bolso. El hombre le pregunta si es el artista de la figura y Rudy le miente que la compró. Sanova saca otra figura y Rudy reconoce inmediatamente la figura como la que había hecho para Roxy. Entonces Sanova comienza a marcar el contorno en la figura. Rudy le cuenta a Sanova algunas cosas sobre la figura y él inmediatamente le pregunta a Rudy si es el artista que hizo la figura y Rudy le dice que él es el que la hizo. Sanova entonces comienza a suplicarle a Rudy que quiere ser su alumno. Luego Rudy le dice que tiene que buscar cómo ayudarlo a quitar la barrera de la confinación. Mientras tanto, un grupo de soldados va a encontrarse con Eris y Ruigerd, siendo los principales generales que son, para suplicarles que los ayuden ya que Pax ha tomado a sus familias como rehenes para poder obligarlos a hacer lo que quiera. Ruigerd acepta ayudarles y le dice a Eris que se quede con Aisha mientras él va a liberar a los rehenes. Mientras Ruigerd va a salvar a los rehenes, Eris lleva a Aisha al palacio y Aisha comienza a contarle a Eris sobre el tercer príncipe, quien se dice que es un niño bendecido nacido con superpoderes especiales. Sanova, por otro lado, va a cargar a Pax para que suelte a Rudy y cuando Sanova toma a Pax por el cuello, Eris y Aisha ven esto y Aisha le dice a Eris que Sanova es el hombre del que estaba hablando. Entonces Eris y Aisha corren inmediatamente al palacio. Sanova toma a Pax, quien grita de dolor, y le dice a Pax que libere a Rudy. Pax comienza a ponerse terco mientras le dice a Ginger York que luche contra su hermano, o de lo contrario no volverá a ver a su familia. Al mismo tiempo, Eris y Aisha llegan al confinamiento y Eris le dice a Ginger York que su familia está a salvo ya que Ruigerd, que es un amable súper, ha ido a salvarlos. Sanova continúa tirando del cuello de Pax mientras le dice que le arrancaría la cabeza del cuello. Y Pax le dice a Sanova que liberará a Rudy y Sanova inmediatamente gira su brazo hacia atrás y lo deja caer al suelo. En su camino de regreso a su viaje, Lily agradece a Rudy y le entrega su reliquia de Roxy, y Rudy inmediatamente va a encontrarse con Ayesha, y después de hablar con ella para poder aclarar su impresión equivocada él le da una banda para la frente, y mientras van a encontrarse con Paul, ella se despide de Rudy y se disculpa por llamarlo pervertido. Pax y Sanova fueron culpados por todo lo que sucedió y fueron enviados a estudiar al extranjero. Mientras el equipo camina por las montañas, se preparan para acampar por la noche, luego Ruigerd y Eris comienzan a practicar. Y después de terminar su duelo, Rudy les da toallas para limpiar su sudor, y Ruigerd le dice a Eris que puede llamarse a sí misma una guerrera, ya que ya tiene la fuerza de una guerrera. Eris se emociona y le dice a Rudy que le dé un golpe, pero él golpea sus grandes cañones en su lugar. Esto provoca una erupción. A la mañana siguiente, el equipo se pone en marcha y mientras hablan sobre dragones rojos, entran en una parte nevada del camino y Ruigerd y Eris se detienen, y Rudy les pregunta por qué se han detenido, pero no le responden. Rudy luego ve a dos personas venir frente a él y mientras pasan, Rudy se pregunta quiénes son, y Ruigerd inmediatamente le dice a Rudy y a Eris que no se muevan, pero el hombre y la chica se detienen y el hombre les pregunta si acaba de escuchar la voz de Ruigerd. Rudy le responde y le pregunta al hombre si había oído hablar del desastre de Fito, pero el hombre le dice que no lo conoce. El hombre se presenta como Orsted y Rudy también le dice su nombre. Luego el hombre de repente le pregunta a Rudy si ha oído hablar del dios hombre. Y cuando Rudy le dice que siempre ha visto al dios hombre en su sueño, Orsted inmediatamente se lanza hacia Rudy, pero Ruigerd lo salva. Orsted y Ruigerd comienzan a pelear. Con Ruigerd fuera, Orsted ataca a Rudy, pero Eris interviene. Orsted inmediatamente la empuja y ella se lastima gravemente. Orsted comienza a golpear a Rudy y lo hiere, pero cuando Rudy intenta usar su hechizo más poderoso,
Orsted resiste los poderes con sus propios poderes y le dice a Rudy que le dé un mensaje al dios hombre que Orsted, el dios dragón, lo mataría. Luego también pone sus manos en el pecho de Rudy y esto hace que Rudy pierda el conocimiento. Orsted se va con la dama que lo seguía mientras Eris se arrastra por el suelo y logra llegar hasta donde está Rudy, pero Rudy comienza a decirse a sí mismo que no puede morir de nuevo, pero cae en la inconsciencia. Mientras sueña, Rudy habla con el dios hombre y él le explica todo. Luego le pregunta al dios hombre quién es Orsted y el dios hombre le dice que Orsted es el dios dragón, la persona más fuerte del mundo, y que también es un niño maldito que tiene una maldición que le impide usar sus verdaderos poderes. ¿Qué? ¿Qué demonios? Rudy le dice al dios hombre que se vaya al diablo, pero él le dice a Rudy que todavía no está muerto y Rudy se despierta para ver a Eris, quien comienza a llorar porque estaba preocupada por él. Luego le pregunta cómo sigue vivo y Eris le dice que Orsted le lanzó un hechizo de curación después de escuchar a la dama que lo seguía. Eris también agrega que Ruijerd estaría bien ya que solo está inconsciente. Rudy tiene un mal sueño y cuando se despierta ve a Ruijerd despierto y le pregunta a Rudy sobre el dios hombre y el escondite del dragón. Entonces Rudy le dice que ha obtenido información del dios hombre sobre la maldición de los Superts. Rudy añade que Ruijerd puede quitar la maldición si continúa haciendo el bien. Rudy y el equipo llegan a su ciudad natal y Rudy visita su antigua casa donde comienza a sentir nostalgia por su familia. Después de mirar alrededor, Ruijerd les anuncia a los niños que va a regresar a buscar a su gente y todos se entristecen. Luego se despide de ellos y Eris y Rudy se emocionan mientras él se va. Eris y Rudy continúan su viaje y cuando llegan a otro pueblo, Eris ve a Ghislaine y de inmediato la llama y va a su encuentro. Rudy lo sigue y se encuentran con Ghislaine y su mayordomo. Ghislaine se emociona al ver a los dos y Eris inmediatamente le pregunta al mayordomo quién está muerto entre los miembros de su familia, y él responde que sus padres están muertos y que su abuelo fue ejecutado por ser responsable del desastre de teletransportación. Rudy se enoja y Eris le dice que se calme mientras se mantiene fuerte con las noticias que ha escuchado. El mayordomo luego le dice a Eris que el señor Philemon Gret, un señor no tan poderoso con un bigote extraño, desea tomarla como su concubina, y Ghislaine inmediatamente le grita al mayordomo que debería pensar en Eris. Eris les dice a todos que la dejen sola, ya que quiere estar sola, luego todos la dejan. Rudy sale afuera y ve a Ghislaine frente a unas listas, y cuando le pregunta, ella le dice que es la lista de personas que no han sido encontradas o que han sido encontradas muertas. Él le dice que su madre no ha sido encontrada. También recuerda a Sylph y cuando revisa, no ve su nombre entre la lista de personas desaparecidas. Cuando Ghislaine le dice que revise la lista de las personas fallecidas, se da cuenta de que el nombre de ella tampoco está allí y agradece a sus estrellas que ella esté viva. Más tarde esa noche, Eris va a ver a Rudy en la habitación y le dice que quiere que duerman juntos y Rudy se asusta, pero ella inmediatamente salta sobre él y le dice una cosa sucia que su madre le había enseñado. Rudy toma la iniciativa y ambos hacen ejercicio mientras él piensa en sus aventuras juntos. A la mañana siguiente, Rudy se emociona y cuando va a ver cómo está Eris, se da cuenta de que ella se ha ido, pero ahora ve que son pareja. Rudy de repente ve el cabello de Eris y una carta que le dice que ella tuvo que irse porque no están bien emparejados. Luego va inmediatamente a ver al mayordomo, quien le dice que Eris había seguido a Ghislaine en un viaje y que le había ordenado no decirle a Rudy. Rudy se pone triste y comienza a pensar que Eris lo había dejado. Rudy comienza a pensar en cómo estaba solo en su vida pasada y el mayordomo viene a pedirle ayuda porque no tienen agua y están cerca de morir de hambre. Rudy le dice al mayordomo que lo deje solo, pero el mayordomo le dice que se vaya ya que no es de ninguna ayuda para ellas. Eris y Ghislaine, por otro lado, continúan su viaje y Eris le explica a Ghislaine que no tenía miedo de perder a Rudy antes porque pensaba que no moriría. Y dado que él es el único miembro cercano de su familia, ha decidido volverse más fuerte para volver a protegerlo porque lo ama. Rudy se encuentra con algunos hombres a los que salvó de unos monstruos y les dice que es un súper, pero no se asustan. Y recuerda cómo Rudy le había dicho que la gente lo aceptaría por quien es si solo hacía buenas acciones. Mientras tanto, Roxy se sienta en un bar donde bebe, y cuando se despierta a la mañana siguiente, ve al dueño del bar intentando vender a un demonio solo porque el demonio no puede pagar las bebidas que tomó la noche anterior. Roxy paga por el demonio y el demonio se presenta como Kshirika, quien es la emperadora del mundo demoníaco. Ella le dice a Roxy que pida un deseo ya que puede darle un ojo de demonio. Siendo una idiota despistada, Roxy le dice que solo necesita saber el paradero de algunas personas. Roxy pregunta por Paul y su familia, luego Kshirika responde que Paul se ha reunido con sus dos hijas y Lilia, pero cuando busca a Zenith, le dice a Roxy que no puede verlo muy bien, pero conoce la ubicación exacta.
Roxy pregunta sobre Rudy y Shirika le dice que Rudy está en el continente central y que está en una tienda luciendo melancólico. Luego le dice a Roxy la ubicación exacta de Zenith y Roxy le agradece al irse. Roxy cuenta a Talhand y Elinalise lo que había aprendido del demonio y deciden ir a buscar a Zenith, mientras Roxy le dice a Elinalise que está segura de que Rudy saldrá de la depresión pronto. Rudy comienza a reflexionar sobre cómo fue en su vida pasada y empieza a compararse, diciéndose a sí mismo que es la misma persona. Pero cuando recuerda los momentos que compartió con Zenith, su madre, se levanta de la cama y se dice a sí mismo que tiene que buscarla. Mientras viajan en una carreta hacia el continente norte, una mujer y una niña pequeña se sientan frente a Rudy, y la mujer nota que Rudy parece deprimido. Luego le dice que ha estado suspirando mucho, y también le pregunta qué le pasa, y Rudy la ignora. La mujer luego le dice que él es un niño y que a donde se dirige es peligroso, pero Rudy le dice que no tiene que responder a sus preguntas. Luego la niña pequeña, que tendría la misma edad que Rudy, le dice a Rudy que la mujer, que se llama Suzanne, solo está tratando de ser amigable. Mientras la niña comienza a gritarle a Rudy, él comienza a preguntarse por qué la niña actúa tanto como Eris. Rudy les responde que está buscando a su madre desaparecida en el continente del norte, y Suzanne le pregunta cómo la encontraría ya que el norte es un lugar muy grande. Rudy le responde y le dice que buscaría una manera. Luego Suzanne se ofrece a contarle sobre los caminos en el continente ya que está familiarizada con ellos, y Rudy le dice que está escuchando mientras ella le cuenta sobre ellos. Continente. A la mañana siguiente, Rudy va a una posada y paga por una habitación para un mes. También decide ir al gremio de aventureros para poder disolver su grupo. Mientras está allí, decide aceptar un trabajo y le dice a la señora que trabajará solo. Entonces Rudy comienza a sentir dolor en el corazón e inmediatamente pone su mano en su bolsa para curarse. Suzanne viene a encontrarse con Rudy y le dice que lo había escuchado, ya que se da cuenta de que él está buscando a su madre y necesitaría dinero. Ella le dice que puede unirse a su grupo y Rudy se niega. Suzanne se sienta alrededor de la mesa con algunos hombres mientras intenta convencer a Rudy de que se una a su grupo. Después de un rato, él acepta y Suzanne empieza a persuadir a Sira mientras ella mira a Rudy con disgusto. Pero Rudy se dice a sí mismo que sabe que ella lo compadece. A la mañana siguiente, Rudy espera a su nuevo grupo y cuando llegan, Suzanne presenta a Rudy al resto del grupo, y Rudy les dice que es un mago que puede lanzar hechizos sin encantamientos. El grupo se sorprende y cuando Suzanne intenta sacudir a Rudy, él la ignora. Todos partieron para su aventura, pero en el camino, los otros 3 hombres del grupo se presentan a Rudy, y cuando fue el turno de Sira de decirle su especialidad, le muestra una actitud fría y Suzanne la regaña diciéndole que algún día podría estar en la posición de Rudy. Mientras acampaban esa noche, el grupo se reúne para discutir su estrategia, y cuando Rudy pregunta si cambiaría la posición que le dieron, Sira inmediatamente le dice que se mantenga en su camino, ya que no es miembro de su grupo. Pero esto hace que Rudy se diga a sí mismo que Sira es igual a Eris. Al amanecer, cuando el grupo planea atacar, todos van y atacan a los osos y de repente se dan cuenta de que hay algunos osos grizzly negros y todos comienzan a luchar contra los osos ya que no pueden escapar porque ya están rodeados por los osos. Rudy se queda de pie mientras el grupo lucha contra los osos y comienza a sentirse incómodo a medida que se motiva. Y mientras los miembros del grupo se cansan, Rudy va a derrotar a los osos por su cuenta y con solo un movimiento de su bastón es capaz de crear un gran plasma de fuego y lo apunta inmediatamente a los osos. Todos los del grupo vienen a agradecer a Rudy por salvarlos, incluyendo a Sira, y cuando regresan al pueblo toman la lana de las bestias y Timothy anuncia a la gente que celebrarán su victoria, y Suzanne también añade que tienen que celebrar a Rudy. Esa noche Rudy va a su habitación y comienza a llorar mientras piensa en lo que le ha sucedido. Luego empieza a regañarse a sí mismo por pensar que ha perdido todo lo que tiene. Entonces toma el cabello de Eris que ella había dejado atrás y él lo quema. Luego se dice a sí mismo que no debe defraudar a algunas personas en su vida, y también promete trabajar duro y hacer lo que sea necesario. Después de unos meses en la ciudad, Rudy comienza a sentirse mejor y también se hace un buen nombre, ya que se vuelve popular entre las personas que lo conocen como Quagmire, que es su nuevo apodo que le dieron. Rudy sigue tomando algunos trabajos y esos trabajos le ayudan a construir buenas relaciones con las personas y también lo hacen sentir mucho más cómodo ya que se ha librado de su depresión. De camino a casa, Rudy ve a Zaira y ella le dice que su grupo conocido como la Flecha Contraria planea aceptar un trabajo y ella quiere preguntarle si se uniría a ellos. Luego Rudy comienza a pensar en el hecho de que si continúa uniéndose a un grupo en misiones, no sería bueno para sus planes, pero acepta de todos modos. Y cuando Suzanne y el resto del grupo llegan, les dice que le encantaría seguirlos. Todos entran a una cueva y mientras la exploran, Rudy se fascina porque nunca ha visto una cueva así. Luego, Suzanne les dice que no pasen más allá de una estatua en la cueva. Y cuando Rudy mira la estatua,
Parece la estatua de Kashirika. Luego continúan caminando en la cueva, pero Rudy de repente usa sus ojos de demonio y nota que Sarah está a punto de caer, entonces inmediatamente la agarra, pero ella lo empuja y él se disculpa por agarrarla por accidente. Comienzan su búsqueda de recoger algunas chispas y de repente son atacados por algunos monstruos, y mientras todos comienzan a luchar contra los monstruos, otro grupo viene y los ayuda. Después de derrotar a los monstruos, Timothy intenta agradecer al líder del otro grupo por ayudarles, pero el líder inmediatamente le da un puñetazo en la cara. Y cuando Susan se queja, el líder del grupo les dice que el trabajo que están haciendo es el trabajo que ellos habían reclamado más temprano ese día, pero pronto todos se dan cuenta de que la ubicación del otro grupo estaba vinculada a su propia ubicación. Los dos equipos resuelven su malentendido y todos se disculpan por sus errores, y el líder del otro equipo les dice que solo podrán reclamar a uno de los monstruos como su asesino. Todo el equipo decide volver al gremio para celebrar. Rudy está de acuerdo, y mientras están celebrando en el gremio, el líder del grupo que conocieron antes viene a encontrarse con ellos y comienza a insultar a Timothy por ser amable y pasivo, y también insulta a Rudy por ser irritante para él. Y Rudy inmediatamente le dice que se mantendría fuera de su camino. Pero cuando Conrad se lleva a su líder, Sarah ayuda a Rudy a limpiar su ropa, ya que el líder del grupo le había derramado vino. Más tarde, Rudy se sienta en el gremio y de repente ve a Susan, Patrice y Timothy entrar. Luego, cuando va a encontrarse con ellos para preguntarles qué sucede, Susan le dice que Mimir está muerto y que han perdido a Sarah, ya que se separó de ellos debido a la tormenta de nieve. Rudy vuelve a su habitación y empaca su carga mientras sale a buscar a Sarah, porque se dice a sí mismo que podrían haberse hecho amigos. Limpia la ventisca en su camino y cuando llega al bosque ve los recordatorios de Mimir y también ve el pendiente de Sarah. Entonces, de repente, ve un gran ataque y lo esquiva. Desde lejos, Rudy ve a Sarah atada a un gran árbol, y él inmediatamente la rescata y se escapa con ella a una cueva, y cuando ellos llegar, ella se siente bien, y él comienza a curarla, luego ella se siente incómoda, y él le pregunta si está bien al escuchar las noticias de lo que le había pasado a ella. Fiesta. También le dice a ella que Mimir está muerto. Luego ambos deciden irse a casa y Sarah le agradece a Rudy por salvarla. Y cuando llegan a la ciudad, Susan y el resto de la fiesta se ponen felices y le agradecen a Rudy por ayudarlos. Pero él les dice que está bien, ya que ellos también lo han ayudado a él. Esa noche, Rudy va a su habitación y se emociona y se dice a sí mismo que necesita un descanso, por lo que tendrá un buen sueño. Rudy continúa pasando el rato con el equipo de Counter Arrow y también nota que después de lo que había sucedido, Sarah se vuelve más cercana a él. Y una noche, mientras el grupo bebía juntos, Rudy y Sarah comienzan a hablar sobre habilidades, y Sarah le cuenta cómo adquirió las suyas. Luego él también le habla de Roxy, su maestra, pero se da cuenta de que esos temas ponen a Sarah de mal humor. Sarah entonces cambia de tema y le pregunta a Rudy si la acompañaría a comprar un nuevo cuchillo, ya que el suyo está roto. Rudy acepta y de repente piensa que Sarah le ha invitado a una cita. Al día siguiente, Rudy y Sarah se encuentran, y él comienza a mirarla porque es hermosa con ropa formal. Van al mercado a comprar el cuchillo, pero se divierten en el camino, comiendo y riendo juntos. Noche, Rudy y Sarah comienzan a beber en el gremio y Sarah le dice que siempre bebe mucho cuando está con él y concluye que es porque siempre se siente segura a su alrededor. Luego ella le dice que deberían ir a otro lugar y cuando Rudy sugiere que vayan a otra taberna, ella le dice que le gustaría que fueran a su habitación. Y cuando llegan a su habitación, él la hace sentir cómoda y ella se sienta en su cama. Luego ella le dice que está en deuda con él por salvarle la vida, así que ha decidido entregarse a él. Rudy la besa y ella se quita la ropa. Ambos intentan hacer ejercicio, pero Rudy se da cuenta de que después de ver lo hermosa que es el cuerpo de Sarah, su salchicha no se levanta. Luego Sarah se decepciona y le dice que solo quería entregarse a él porque estaba en deuda con él, así que no debería hacerse ideas. Rudy se pone triste y va a beber hasta emborracharse. Sol, el líder del otro grupo que lo había insultado por ser tan amable, se le acerca y Rudy lo golpea mientras le cuenta todo lo que le molesta. Sol siente lástima por Rudy después de escuchar su vida amorosa y le dice que lo ayudaría. Luego Sol lleva a Rudy a un burdel, solo quería agradecer, donde le asignan una dama. Rudy bebe y cuando es el momento de actuar, la dama llamada Elise va a verlo y después de muchos intentos no logra ponerlo en ambiente. Ambos regresan afuera y cuando Rudy le cuenta a Soldat lo que ha sucedido, todos comienzan a preguntarse qué puede hacer Rudy. Después de emborracharse, Rudy sigue a Soldat mientras se dirigen a casa y comienzan a discutir el tema, mientras Soldat le aconseja sobre cómo manejar los problemas relacionados con él. Luego Rudy comienza a hablar mal de Sarah, sin saber que ella está detrás de él con Susan.
Sarah va a encontrarse con Rudy y le da una bofetada, luego le dice que nunca vuelva a verla. Entonces Susan también le dice a Rudy que ha hecho algo malo. Rudy se siente devastado y empieza a llorar, entonces Soldat le ofrece unirse a ellos en su próxima aventura, y él acepta. Pasó un año y Rudy ayuda al equipo de Sol y todos van a un bosque y él usa su magia para advertirles del peligro que les espera. Pero mientras el equipo lucha contra unos osos, de repente notan un dragón que estaba persiguiendo a los osos. Pero cuando el dragón intenta atacar a los hombres, Rudy interviene y usa sus poderes mágicos contra el dragón. De vuelta en la ciudad, la gente escucha sobre el logro de Rudy con el equipo de Sol y comienzan a hablar de ello. Días después, Rudy se sienta en el gremio y de repente una dama entra y cuando se acerca a Rudy, los hombres en el gremio comienzan a preguntarse si ella es su mujer. El Inalis entonces se presenta a él y le dice que es miembro de un grupo que formó con Roxy. Rudy se sorprende y el Inalis comienza a mirarlo porque no sabe que es masculino. Luego también comienza a lamerse los labios mientras lo admira. Inmediatamente recuerda lo que Roxy les había dicho sobre Rudy siendo su mejor estudiante justo cuando está a punto de besarlo. Rudy, que estaba tratando de estar de acuerdo, de repente se da cuenta de que el Inalis se ha detenido. Luego ella le dice dónde está su madre y también agrega que se ha convertido en una aventurera despreocupada en Begarit. Rudy se emociona con la noticia y se relaja cuando el Inalis le dice que Roxy también está buscando a los miembros de su familia para él, y que ella está más cerca de donde está su madre que él. Después de unos días juntos, Rudy se da cuenta del tipo de persona que es el Inalis, ya que es liberal con los hombres y duerme con diferentes hombres. Se cansa porque siempre escucha sus sonidos felices desde su habitación. Luego concluye que ella es un pedazo de mierda sin vergüenza. Rudy también encuentra a el Inalis con Sol y le pide disculpas por tomar a su mujer, pero le dice a Sol que ella no es su mujer. Luego Rudy observa cómo el Inalis se comporta con Sol como con todos los hombres que había conocido. Rudy recibe una carta y el Inalis, quien trajo la carta, también la revisa, y Rudy descubre que ha sido llamado a ser un estudiante especial en la Universidad de Magia de Ronel, y el Inalis se emociona mientras también lee la carta. Al día siguiente Rudy muestra la carta a Conrad y le pide más detalles sobre la escuela, ya que había oído que Conrad también asistió a la escuela. Entonces Conrad le dice que puede aprender mucho si va a la escuela. El Inalis luego se encuentra con Conrad y le dice que sería una buena idea ir a la escuela. Entonces Rudy comienza a pensar en cómo había querido trabajar para poder pagar la matrícula de Sylphie, de modo que ambos pudieran ir a la universidad. Esa noche Rudy drama y tiene una conversación con el hombre, Hisan. El dios le dice que debería ir a la universidad e investigar qué llevó al desastre de teletransportación en Fidao, ya que eso lo ayudaría a estar junto a su familia y, en el proceso, se curaría de su disfunción eréctil. Le advierte que no vaya a Begarit a buscar a su madre o se arrepentirá. Rudy decide ir a la escuela y al día siguiente agradece a Sol y a sus hombres mientras se dirige al reino de Ronel con el Inalis. Al llegar a Ronel, Rudy le pregunta a el Inalis si también quiere inscribirse y ella le dice que sí, ya que le gustan los chicos de su edad. Luego Rudy se dice a sí mismo que no la culpa, ya que ella le había dicho que su maldición la mataría si no se acuesta con hombres regularmente. Rudy y el Inalis van a ver al director, y cuando llegan, el director le dice a Rudy que tiene que tomar una pequeña prueba contra otro estudiante que también no usa encantaciones. La prueba comienza en poco tiempo, hablando japonés. Rudy derrota al chico llamado Fitz, pero Rudy empieza a sentirse mal por dañar la reputación de Fitz. Luego le dice que se lo compensará más tarde. La escuela celebra una reunión donde la líder del consejo estudiantil, la princesa Ariel, se dirige a ellos y Rudy se da cuenta de que Fitz también está entre el consejo estudiantil. Rudy va a su clase con su nuevo uniforme y al llegar allí, de repente escucha a alguien gritando y acercándose a él, y cuando mira, ve que es el príncipe Sanova del reino de Ushirin. Luego se encuentra con sus compañeros de clase y se da cuenta de que una chica llamada Leah es la hija de Guy y Cliff había conocido a Eris en la pasado. Rudy decide ir a la biblioteca para comenzar su investigación sobre su disfunción eréctil y el desastre de teletransportación, y después de empacar algunos libros, Rudy se encuentra con Fitz y se disculpa con él. Luego Rudy le cuenta sobre su investigación sobre el desastre de teletransportación solo, y Fitz le dice que revise un libro en particular si quiere información al respecto. Durante el almuerzo, Rudy se sienta con Sanova y le dice a Rudy que no lo trate tan formalmente. Luego, un chico se acerca a Rudy y cuando se presenta, Rudy se da cuenta de que es Luke Great,
quien definitivamente es uno de sus primos. Sanova le explica a Rudy que Luke y Fitz son sirvientes de Ariel, ya que Luke es un caballero y Fitz es un mago, pero después del almuerzo con Sanova. De camino a su dormitorio, Rudy de repente ve un material blanco volando, y cuando lo atrapa se da cuenta de que es una ropa interior de chica, pero una chica mirándolo desde atrás de repente grita que él es un ladrón de ropa interior. Ladrón. En poco tiempo, todas las chicas se reúnen y la jefa del dormitorio de chicas, Goliet, le dice a Rudy que ha desafiado las reglas al pasar intencionadamente por el dormitorio de chicas, pero Rudy intenta defenderse y no lo escucharon. Fitz inmediatamente va a encontrarse con ellos y le dice a Goliet que había dejado caer las bragas por error y Rudy debió haberlas recogido. Luego, después de algunas persuasiones, Goliet libera a Rudy y Fitz lo cuida mientras se recupera. Luego Rudy se dice a sí mismo que respetará a Fitz y lo llamará señor. Rudy establece un horario para él mismo y añade todo lo que quiere hacer en el horario que establece. Luego empieza a desayunar y almorzar con Sanova. Mientras están en la biblioteca, Rudy se sienta con Fitz y comienzan a hablar sobre el desastre de teletransportación, ya que Fitz también le dice a Rudy que él también perdió a su maestro en el desastre. Fitz le pregunta a Rudy si puede ayudar en su investigación y Rudy acepta. Luego, los dos chicos caminan hacia su dormitorio y comienzan a discutir, pero Rudy empieza a preguntarse por qué Fitz está lleno de misterio, ya que a veces no puede entender sus palabras o acciones. Rudy también se pregunta por qué su corazón siempre late rápido cada vez que Fitz se ríe. Rudy ignora su amabilidad y continúa su conversación con Fitz, quien también le dice que duerme en el dormitorio de las chicas porque es la princesa Ariel, guardaespaldas. Unos días después, Sanova empieza a suplicar a Rudy que le enseñe a hacer figurillas, y después de mucho rogar, Rudy acepta y comienzan el entrenamiento. Tras unas semanas de prueba, Sanova se siente devastado al decirse a sí mismo que no tiene talento porque no puede hacer figurillas. Entonces Rudy sugiere una idea para esculpir, pero Sanova tampoco puede hacer eso ya que rompe y destruye cualquier objeto delicado en sus manos. Rudy sigue investigando con Fitz y le cuenta a Fitz sobre Sanova mientras le muestra cómo usa su magia para hacer las figuritas. Y Fitz sugiere que Rudy consiga un esclavo para ayudar a Sanova y Rudy agradece a Fitz por la idea. Luego, Rudy le dice a Fitz que iría el mes siguiente al mercado de esclavos para conseguir uno para Sanova, y Fitz le dice que estaría libre. Y Rudy inmediatamente le pide a Fitz que lo siga, y él está de acuerdo. Al mes siguiente, los tres chicos se dirigen al mercado, y Rudy presenta primero a Fitz a Sanova, y le dice que respete a Fitz, ya que la salida es idea suya. Llegan al mercado, y todos acuerdan que un esclavo niño enano estaría bien, y cuando le dicen a la persona a cargo su preferencia, los llevan a la jaula de una niña pequeña. Y mientras hablan con la niña, Rudy se da cuenta de que ella está desesperada, y ella le dice que no quiere morir. Rudy compra a la niña esclava enana, que tiene 6 años, y van a un restaurante para darle comida. Y cuando Rudy le pregunta su nombre, ella no le da una buena respuesta, y Fitz le dice que los niños enanos no reciben nombres hasta que tienen 7. Todos deciden nombrar a la niña ellos mismos, y cuando Rudy le pregunta a Sanova, él les dice que la llamen Julius, ya que es el nombre de su hermano bebé que aplastó hasta la muerte cuando no sabía lo fuerte que era. Pero Rudy le dice a Sanova que Julius es un nombre para niños, y Rudy sugiere que la llamen Juliet. Pero cuando le dice a la niña, ella le dice Julie, y ellos están de acuerdo. Rudy y Sanova comienzan a entrenar a Julie, y mientras Rush le enseña idiomas y magia, ella se queda con Sanova, y su plan de hacer figuras continúa. Fitz comienza a correr por la universidad como su rutina diaria, y Fitz lo ve como un pasatiempo, porque también lo usa para trazar un mapa de las calles. Él va a su clase y ve que Ariel está lista para aprender, y tiene que agradecerle a Rudy por eso. Luego se dirigen a la escuela, a la boutique, por una calle estrecha, y Ariel no puede creer cómo se enteró del atajo hacia allí. Boutique. Comienzan a escuchar a Luke y se da cuenta de que es de la misma familia que Rudy. Más tarde esa noche, él ve que Rudy ha sido la única persona en su mente, y comienza a preguntarse qué deberían ser el uno para el otro, y se da cuenta de que tiene sentimientos por él. Rudy luego se da cuenta de que ha pasado un mes desde que Julie llegó, y ve que ella está aprendiendo rápido después de un mes de enseñarle, y ve que Sanova también está cuidando bien de ella como su pequeña discípula. Más tarde, Rudy ve que Sanova está hablando con Julie sobre la estatua de Rudyard, y de repente pide la estatua de Roxy, y Sanova empieza a... ¡Pánico! Rudy se pone muy enfadado con él, y él inmediatamente comienza a contarle sobre las chicas Doldea y cómo fue desafiado en su primer año, lo que llevó a la destrucción de la estatua. Rudy luego le dice que debería haber sido informado sobre esto antes, y ve que no tendrá piedad de ellas por lo que han hecho, y decide enfrentarse a ellas. Se acerca a las chicas y comienza a desafiarlas. Una de las chicas lo ataca de inmediato, pero él usa sus manos para golpearle la cara y darle una patada al suelo. Pisa sus melones, la deja inconsciente y aprovecha para echar un vistazo furtivo a su compuerta.
Luego ve que Sanova está huyendo de la otra chica y usa sus poderes para derribarla. Él ata a las chicas y cuando se despiertan comienza a pensar que puede superar su problema de erección tocando a las chicas, pero ve que no se excita. Entonces les dice que es una figura de su diosa y se sorprenden y comienzan a culparse mutuamente al ver que él ha guardado las bragas de Roxy. Comienzan a pedir perdón y Rudy insiste en que lo arreglen, incluso si él puede arreglarlo él mismo. Luego va a contarle a Fitz sobre eso y le dice que no ha hecho nada sexual con ellas, pero solo están encerradas. Luego le pregunta a Fitz qué puede hacer para vengarse de ellas y se les ocurre una idea. Regresan a su habitación y él ve que se han mojado y usa sus poderes para secar sus bragas después de lavarlas. Fitz luego dibuja un círculo en su boca y cara y les dice que lo hará permanente si no lo usan por un día. Las chicas se disculpan y salen del edificio y Fitz comienza a preguntar por la caja que guardaba en su habitación. Rudy lo detiene de inmediato ya que se quedará muy sorprendido y le dice a Fitz que mire cualquier otra cosa en su habitación. Él ve que Fitz se pone las gafas y Rudy comienza a preguntarse qué pasaría si se las quitara. Fitz le pregunta de inmediato si quiere que se lo quiten y luego le dice que no es posible ya que tiene prohibido mostrar su rostro. Rudy sospecha que es una chica pero se confunde por las gafas. Luego Fitz sale de la habitación. Rudy y las chicas de Doldea comienzan a hacer ruido en su clase y Cliff se enoja de inmediato y les dice que se vayan a casa si están en la escuela para hacer tonterías. Rudy inmediatamente se disculpa y le dice a Linia que se siente. Rudy sale del aula y ve que Cliff está siendo acosado por 6 estudiantes y va a dispersarlos. De repente actúa raro con Rudy y Rudy empieza a preguntarse si lo odia, pero ve que no es gran cosa. Al día siguiente le dice a Rudy que le gusta Ellen Alice y Rudy se sorprende y le comenta a Rudy que algunas personas han estado difundiendo rumores sobre ella, diciendo que se acuesta con gente por ahí, y Rudy piensa para sí mismo que no estaban mintiendo. Inmediatamente le pide a Rudy que lo presente a ella, ya que la conoce. Rudy luego va a pedir consejo a Fitz sobre el asunto, y Fitz dice que él también tiene un enamoramiento y empieza a preguntarse quién puede ser. Fitz le dice que debe presentarlos juntos y dejar que ellos mismos descubran el resto, y Rudy se da cuenta de que tiene razón. Luego Rudy los presenta juntos y Cliff le dice que considere una relación con él y ella inmediatamente se queda sin palabras y arrastra a Rudy para preguntarle cuánto quiere pagar. Rudy ve que ella piensa que él quiere prostituir a sus compañeros de clase y ella le dice que no puede estar con una sola persona y él le aconseja que lo rechace y sea lo más sincera posible. Rudy los deja para que hablen. Al día siguiente vuelve a clase y ve que han comenzado una relación. Se sorprende y le pregunta sobre su maldición y ella le dice que se controlará por él. Ellos comienzan a besarse y Rudy ve que no está en posición de discutir, ya que se da cuenta de que primero tiene que curarse para poder empezar a besarse. Comienza a alejarse y ve que las chicas Doldea han enviado personas para desafiarlo por su propuesta de matrimonio, y Fitz comienza a preguntarse por qué. Rudy sale y ve que todos han sido derrotados por un rey demonio, y ve que el inmortal rey demonio, Badigadi, lo estaba buscando para desafiarlo a un duelo. Comienzan a esperar y Rudy le dice que ha enviado a alguien a buscar su personal y comienzan a hablar. Rudy menciona que luchó contra Orsted, el dios dragón, y logró herirlo. Badigadi se pone serio y desafía a Rudy a intentar lastimarlo como lo hizo con Orsted. Luego Fitz regresa con su bastón. Rudy reúne su magia Dizzy. Él golpea a Batigadi de un solo golpe. Batigadi resucita y declara a Rudy el ganador y lo golpea de vuelta, y su cara se hincha. Fitz lo ayuda a sanar y él va a descansar. Luego ve que el rey demonio Batigadi se ha inscrito en su escuela la mañana siguiente. Fitz ve a Rudy jugando con una chica mientras camina por el pasillo y comienza a preguntarse si ese es el tipo de chica que le gusta. Ariel comienza a hablarle sobre lo que ha notado y empieza a contarle todo, y ella ve que él no estará feliz, y Ariel le dice que ha dejado el asunto de Rudy en sus manos, y le dice que haga lo que quiera, ya sea usar su nombre real o usar el nombre con el que Rudy lo conoce. Rudy luego va a la biblioteca para seguir estudiando, y se encuentra con un lío, y decide ir a Fitz para pedir ayuda. Fitz luego le recomienda a alguien, y decide ir a conocer a la persona para buscar ayuda con lo que necesita. Rudy luego va a ver a la persona y ve que la persona es la chica enmascarada que estaba con Orsted. Los recuerdos lo atacan y él huye, se desmaya y cuando despierta ve que Fitz lo está cuidando. Luego ve a la persona enmascarada a su lado y comienza a entrar en pánico nuevamente. Fitz empieza a preguntarse si se han conocido antes y por qué Rudy está entrando en pánico.
La chica enmascarada le pregunta si conoce el idioma que le está mostrando, que tiene nombres japoneses. Inmediatamente comienza a hablar en japonés y le pregunta si su nombre original es uno de los que está mostrando. Rudy lo niega. Ella inmediatamente se quita la máscara y Rudy ve que ha visto su cara antes en su mundo anterior, cuando casi fue atropellada por un camión. Ella comienza a interrogarlo y Rudy se da cuenta de que ella realmente es de su mundo, y ella le dice que trabajen juntos para regresar a su mundo. Comienzan a hablar en japonés sobre cómo ambos llegaron al nuevo mundo en el que están, y Rudy le dice que no quiere volver a su mundo antiguo. Comienzan a hablar de muchas cosas y Rudy se pregunta por qué Orsted está en guerra con el hombre Dios, y ella le dice que no lo sabe. Ella comienza a contarles sobre lo que cree y cómo planea regresar a su mundo, y Rudy mira alrededor y ve que ella está investigando libros de magia. Ella le dice que tiene que investigar por su cuenta, y en el mundo actual nadie puede ayudarla. Luego decide hacer un trato con él y le dice que necesita su maná,